Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Arki. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo les sentó las vacaciones? Bueno, creo que están tímidos después de las vacaciones. Y bueno, ¿les parece si empezamos? Hemos esperado 10 minutos. Creo que es lo normal, ¿no? Eh, y bueno, lo que les iba a decir, bueno, primero, felicitarles a ustedes. Esta carrera es una carrera muy linda, muy linda, pero también es un poco demandante. Es una carrera súper chévere, súper linda. Eh, yo no creo realmente que es una profesión. O sea, la arquitectura, creo yo, yo no creo que es una profesión, sino más bien es una forma de vida. Pero y es muy lindo, o sea, es muy chévere, a mí me encanta, por lo menos me encanta, me fascina la arquitectura. Y felicitarles a ustedes, porque sí, es una carrera chévere y todo, pero demandante. Y verles nuevamente, me parece que es algo bueno, o sea, me parece que ustedes tienen madera como para hacer esto. Yo conversaba el anterior semestre con Luján González, con la prorectora, y les decía, ella me preguntaba, ¿y qué tal tú los alumnos? Yo le decía, la verdad es que hay mucha madera aquí en Santo Domingo, hay mucha madera, hay mucho por qué hacer. Y bueno, también les agradezco porque parece que me fue bien en el primer semestre y me volvieron a contratar para este semestre, para esta ocasión, dar historia, teoría e historia de la arquitectura 2. En lo personal, a mí es una de las dos cosas que más me gustan de la arquitectura, la teoría y la historia. Cuando yo empiezo a leer historia de arquitectura, es como cuando, no sé, cuando uno empieza a ver eh, los capítulos de Netflix, ¿no? Las series de Netflix y empieza a querer ver más, a ver más, a ver más. Y bueno, la historia a mí en lo personal me encanta la historia y la historia viene muy acompañada de la teoría. Eh, Son dos cosas que van de la mano, y en esta ocasión las vamos a ver juntas. Y les agradezco también por la confianza, por nuevamente entrar a mis clases y bueno, espero cumplir con todas sus exigencias académicas. Espero que este nuevo semestre nos vaya de película, nos vaya súper bien, que como yo les digo, o yo les decía el anterior semestre, yo no estoy aquí realmente para enseñarles, sino también para aprender. El anterior semestre con ustedes aprendí un montón. Cuando me, me acerco hacia la juventud, absorbo mucho de ustedes, de los jóvenes, y no es que sea viejo, pero absorbo bastante de ustedes. Sí, soy un poco mayor que ustedes, pero eso me encanta, eso me motiva. La docencia, ¿a quién ejerce la docencia? Creo que es una de las pocas aplicaciones de cualquier profesión en la cual hay que tener realmente una vocación o doble vocación, ¿no? La vocación de tu profesión y de la docencia, y es una de las cosas que a mí más me gusta de esto, o sea, la docencia o de las actividades que actualmente realizo. Veo muchos nombres, porque no veo rostros, porque no han prendido las cámaras, veo muchos nombres nuevos y otros ya conocidos: a Alejandra, a Doménica, a Darío, a Alexander, a los Alexander, a Sebastián, bueno, a Noeli,
Veo a Kevin, veo bastantes nombres conocidos y veo algunos nuevos. Eh, Espero que, como les decía, poder satisfacer sus necesidades académicas, poder, eh, posiblemente en este tiempo no vamos a poder ver todo lo que queramos ver, pero la idea con estas clases es que ustedes puedan empezar a investigar un poco más. Estas clases son de teoría e historia, pero también vamos a aplicar un poco la investigación. La investigación para cualquier carrera es ¿Cómo mierda algo, están en clase? Nosotros no. perdón. Cuando tenemos clase, nos hubieran dicho. ¿Qué pregunta ya, Mile? Valeria se le activó el micrófono. Ya. Bueno, bueno, les doy algunas cosas generales. Primero, quería saber cómo les está yendo con lo de la Bienal. Eh, la Bienal, bueno, les comento en lo personal, cuando yo era estudiante, la Bienal a mí me ayudó mucho. De ahí adquirí algunas cosas interesantes dentro de la Bienal. Ahí aprendí algunas cosas. Tuve contactos con estudiantes de arquitectura de todo el país, de Loja, de Cuenca, de Ibarra. Bueno, en Ibarra creo que en ese tiempo no había, pero de Loja, de Cuenca, de Guayaquil. eh, y conocí mucha gente, ¿no? Entonces, en lo personal, creo yo que sería muy beneficioso para ustedes si es que al menos vienen 1 o 2 días para la Bienal. Ya es el próximo mes, en noviembre. Creo que va a ser muy beneficioso para ustedes, les permitirá conocer mucho, sobre todo la arquitectura que se está realizando en otras partes del país y en otras partes del mundo. Y desde ya les indico que en esos días, si es que ustedes me piden permiso para eso, sin duda no hay ningún problema. Si es que ustedes desean también y vienen acá a Quito, yo estoy aquí en Quito, radicado en Quito. eh, Acá en Quito están pasando cosas muy interesantes, cosas que les puede servir de mucho. Hay una feria de vivienda en el Centro de Exposiciones Quito que creo que ustedes deberían acudir para que vean más o menos lo que realmente se está construyendo, ¿no? En cuanto a vivienda, un arquitecto, la aplicación de un arquitecto vivienda es el 90%. Y sería interesante que puedan ir a la feria de vivienda que se va a dar Perdón. y puedan ver lo que se está haciendo en arquitectura comercial y residencial. Y bueno, eso por un lado. Igual, si es que ustedes vienen en cuanto a arte, aquí en Quito están con Imaginé de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, en el CCI, en la plaza del CCI. Si es que ustedes van individualmente, creo que está en 15 o en $25, no me acuerdo. Pero si vamos en grupo, creo que cuesta como $3, o sea, si es que vamos en grupo, como estudiantes. Entonces les recomiendo que también, si es que vienen a la Bienal, también aprovechen esa exposición. Yo fui, son 30 minutos súper interesantes, increíbles, con una música de fondo, con imágenes proyectadas, súper interesante. Y la otra cosa es, si es que ustedes también vienen, podemos empezar a recorrer obras, podemos empezar a recorrer el centro histórico, podemos hacer cuestiones adicionales a la Bienal, ¿no? Podemos hacer nuestros eventos paralelos, que sería muy interesante poder empezar a recorrer, por ejemplo, el barroco, el barroco quiteño, las iglesias del centro, empezar a ver ya un poco más con ojos de arquitecto, porque seguro ustedes las han recorrido un montón de veces, pero ya empezar a ver, a observar, perdón, no solo a ver, sino a observar las cosas, ya tiene otra connotación. Les recomiendo más bien, si es que ya no han hecho planes para lo de la Bienal, que ya empiecen a centrarse en lo de la Bienal. Les vuelvo y les repito, hay muchas actividades que se están dando aquí que le podemos nosotros sacar provecho.
Si ustedes desean, también podemos ir. Yo estoy ahorita construyendo un edificio, podemos ir. Si ustedes desean, podemos ir a visitar. Les explico un montón de cosas que, bueno, no competen a mi materia, pero les va a ayudar un montón para construcciones, para que entiendan, empiecen a entender mucho la parte constructiva. Podemos ir a recorrer algunas otras obras, otros proyectos de amigos, de conocidos que ustedes deseen. Es decir, podemos armar algo interesante y que sea muy productivo para ustedes. Y con gusto, o sea, con el mayor de los gustos. Si ustedes vienen con el mayor de los gustos, podemos hacer varias cosas. La idea es que aprovechen la Bienal. La verdad es que es una semana muy intensa, muy productiva, que es una semana que les va a ayudar todo un año, todos 2 semestres, todos los 2 semestres como para que lo puedan aplicar lo conocido. Igual ustedes en la Bienal hacen muchos contactos con estudiantes de arquitectura de otras universidades. eh, y es enriquecedor, la verdad, es muy enriquecedor. La otra cuestión que les quería comentar es que no sé si es que ya eligieron un presidente de curso, presidenta de curso. A mí siempre me gusta tener un interlocutor entre los estudiantes y mi persona porque es muy difícil a veces escuchar a 30. Entonces, si es que tal vez hay un presidente, se empieza a tener cualquier cosa, bueno, muchas cosas yo suelo mandar al chat, como ustedes lo pudieron ver el anterior semestre, pero otras cosas sí, por preguntarle el estudiante tal, ¿sabes cómo está o qué pasa, por qué no está viniendo, alguna cosa así? Yo suelo preguntar directamente al presidente. En el anterior semestre fue Doménica, que hizo un excelente trabajo. Y bueno, ahí ustedes verán si es que desean que sea Doménica nuevamente o si es que Doménica desea nuevamente serlo. Pero bueno, eso sí, desean el sábado que tenemos clases presenciales, Arqui, lo podemos ver. Dígame. Arqui, sí, justamente eso, ya tenemos una presidenta de curso, igual sigue siendo Doménica. Claro, es que el trabajo que se hace bien se lo vuelve y se lo repite, ¿no? Sí, sí, bastante, una chica bastante buena. Por lo menos el anterior semestre a mí me ayudó un montón. Entonces, chévere, chévere que sea Dome. Felicitaciones, Dome. Y bueno, ahí yo también estoy ahí para ayudarte y colaborarte en lo que requieras. Estoy aquí para sumar. Y igual, si necesitas de mí, tienes mi número, tienes mis contactos y conversamos. Igual, si yo necesito de ti, discúlpame que te interrumpa porque la otra vez, alguna vez me tocó escribirte a las 12 de la noche y entre sueños me contestaste lo que te preguntaba, pero bueno, más bien te agradezco y disculpa por la hora a veces que esas horas son las más productivas del día. Eso. Y la última cuestión también, bueno, nosotros, primero, les vuelvo y les repito, les agradezco nuevamente por la confianza. En esta clase vamos a tener clases presenciales y clases virtuales. Las clases virtuales van a ser los miércoles y las clases presenciales van a ser los sábados. Como les decía, la anterior materia en expresión, bueno, esa expresión era una materia que yo creo que no era tanto una materia, ¿no? Yo creo que en esa materia había que disfrutarla mucho. La verdad es que a quien le gusta dibujar expresión no se le convierte en algo impositivo, sino más bien en algo propositivo. Pero bueno, teoría e historia, por lo menos a mí me encanta, teoría e historia, a mí me fascina. Espero que a ustedes también les guste y que nazca en ustedes esa atracción hacia si es que no les gusta, ¿no? Desde luego actualmente, pero que nazca en ustedes esa atracción hacia la historia y hacia la teoría de la arquitectura. Eh, pero esta materia y es un poquito más fuerte, ¿no? Tiene un lado teórico más fuerte, un lado eh,
habrá que echarle un poquito más de ganas, ¿no? O sea, por lo que les decía, expresión era, para mí era como algo reconfortante cuando yo estudiaba, ¿no? Era como algo, no era lo mismo, digamos, ir a las clases de, bueno, en mi tiempo se llamaba dibujo natural, y en las clases de dibujo natural que a las clases de construcciones, por ejemplo, o sea, donde ya tocaba sacar, o de dibujo arquitectónico, donde ya tocaba sacar qué reglas, qué escuadras, que estar atento a lo que pasa, a lo que dice el profesor y cómo lo hizo. En cambio, en expresión era una materia mucho más libre, ¿no? Pero bueno, teoría es una materia que, teoría e historia son materias que ya son más fuertes, que tienen un componente teórico mucho más fuerte. Pero bueno, vamos, lo que voy a tratar es de hacerlo más dinámico, un poco más divertido, incluir debates, incluir anécdotas históricas que a veces no los cuentan los libros o si lo cuentan muy someramente. Contarles cosas que me parece que pueden ser de su interés, pero voy a tratar de hacerlo más dinámico. Como les, como también les decía en la anterior clase y les acabo de decir, esto es un ida y vuelta. Yo no soy el típico profesor que viene, dicta su clase y gracias, nos vemos, sino me gustaría tener su retroalimentación, me gustaría saber si les interesa algún tema en específico, ahondar más, me gustaría tener sus preguntas, me gustaría no tener la respuesta a sus preguntas para yo también empezar a investigar más. Eh, Igual, como les digo también, yo aprendo, créanme que yo aprendo un montón de ustedes en la anterior clase o en la anterior materia. Los trabajos finales me dejaron a mí estupefacto, me quedé impresionado. Y la verdad es que uno, a veces uno aprende más de lo que enseña, creo yo, pero bueno. Esto no es un monólogo. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, por favor, córtenme y sin duda lo resolvemos en ese momento. Igual en las clases presenciales, así lo haremos. Como les digo, voy a tratar de hacer algo más dinámico, no solo lo típico presentación, sino la típica presentación y vayan a leer esto, sino tratar de hacer cosas más interesantes, ¿sí? Tampoco yo soy o los que estuvieron conmigo el anterior semestre, no soy el profesor absorbente que manda a leer 50 cosas y que a veces no tienen mucho sentido, sino cosas puntuales, pero sí les pediría que lo hagan, por favor. Eh, bueno, sin más preámbulo, ¿qué tal si empezamos netamente la clase? Ok, voy a empezar a hacer la presentación. Hijo de pato, ¿qué pasó? A ver, ya, voy a empezar a hacer la presentación. Bueno, primero, como les decía, felicitaciones para ustedes que siguen en esta materia. Es una materia muy, perdón, en este semestre. Es una, no es una carrera no es una profesión, sino es una forma de vida. La arquitectura, sin duda, creo yo, que una de los pocos elementos que reúne a lo que es la ciencia y a lo que es el arte. O sea, muchas profesiones o solo son ciencia o solo son arte. Por ejemplo, no sé, un médico, eso solo es ciencia pura. Un pintor, eso solo es arte pura, pero en cambio arquitectura unifica las dos cosas, ¿no? La ciencia y el arte. Tal vez alguien me diga, sí, un cirujano plástico también puede ser que sea ciencia y arte, ¿no? Pero tuvo que haber tenido mucha ciencia como para llegar a ese arte, ¿no? O sea, pero bueno, arquitectura es de las dos cosas. Y eso es lo lindo de arquitectura, eso es
lo rico de arquitectura, que uno puede empezar a investigar, pero también a crear, ¿no? Eh, bueno, voy a empezar. La materia de teoría e historia vamos a ver en este semestre, junto a mí. Voy a empezar un poquito. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Gallegos Chávez. Soy académico, perdón, en la parte académica soy arquitecto. Tengo una especialización en contratación pública, tengo un máster en administración de empresas, estudié una maestría en estudios urbanos en la Flaxo, y también estudié un máster en proyectos de arquitectura y urbanismo en UNINI. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en arquitectura y urbanismo. En la parte profesional, bueno, aquí no lo he puesto, pero dicto clases en la Católica de Santo Domingo actualmente. Creo que es lo mejor de mi parte actual, ¿no? Lo que actualmente estoy haciendo y que más me gusta. Y bueno, tengo también mi propia empresa, que es AIC Ecuador, que es de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. A través de ella, estoy desarrollando un proyecto inmobiliario. Trabajo también en el Banco de Desarrollo del Ecuador. Nosotros brindamos créditos a los municipios, generalmente. He trabajado en el Ministerio de Educación, fui coordinador técnico de escuelas del milenio. Las escuelas del milenio, que ahora ustedes ven en lo largo del país, algunas yo formé parte en la parte técnica constructiva. También trabajé en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí desarrollamos varios proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, en Santo Domingo hay un proyecto que se llama Linares, bueno, y otros más, ¿no? De los que me acuerdo ahora, pero bueno, en Santo Domingo también yo estuve en la parte casi final de la construcción del IES de Santo Domingo y en el gerontológico, me parece que se llamaba El Remanso, en Santo Domingo. Bueno, también trabajé en una empresa constructora que se llama Espla y en una empresa de muebles que se llama Garabatos. Bueno, en la parte personal estoy casado. Mi esposa se llama Carolina. Tengo dos nenas hermosas de 11 y de 5 años. Son mi, son mi vida, la verdad. Me gusta el fútbol, me encanta hacer bicicleta y también me encanta la lectura. Bueno, pero es uno de los pasatiempos que ya no le he dado mucho tiempo. Estoy ya leyendo un libro como 3 o 4 meses, que es de George Orwell, 1984, y me encantó. Bueno, lo estoy releyendo porque ya alguna vez lo leí y me gustó tanto que quería volver a leerlo, pero bueno, ya estoy con algún tiempo que no lo he podido terminar. También soy miembro activo de la defensa del territorio parroquial. Creo que es muy importante si es que nosotros empezamos a poder defender nuestro territorio, en cuanto a cultura, en cuanto a sociedad, en cuanto a muchas cosas. Lo que hablábamos hace un momentito con Alexander, ¿no? Muchas veces la inseguridad se da por eso, porque no hay un empoderamiento del territorio. Y bueno, y soy amante de la naturaleza y un convencido del desarrollo sostenible, ¿no? Y la arquitectura tiene mucho que ver con eso. Sí, bueno, ay, eh, bueno, también he hecho algunas publicaciones. En academia tengo 707 menciones, perdón, 722 menciones. Eh, no son muchas, ¿no? Porque quien realmente se dedica a hacer investigación a veces tienen sobre las 200.000 menciones. Esto de las menciones es cuando algún investigador o quien hace una tesis te cita, ¿no? Te cita, según Perico de los Palotes, la arquitectura es esto. Entonces ya, Perico de los Palotes tiene una mención. Yo tengo 722, no es nada casi, no es mucho. Los que realmente se dedican a investigar, quienes escriben libros, quienes generan ciencia, tienen sobre las 200.000, el que menos, ¿no? Pero bueno, son pequeños pasitos que se van dando. Eh,
Bueno, como les decía, yo trabajo en el Banco de Desarrollo del Ecuador. Nosotros generamos este tipo de viviendas. Actualmente estoy trabajando, estoy asesorando a municipios, empresas públicas y privadas para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. Esto de proyectos de vivienda de interés social tiene una connotación muy interesante. Si desean algún momento lo podemos empezar a conversar sobre esto. Pero bueno, en Santo Domingo actualmente financiamos al municipio o a la EPCON, se llama la Empresa Pública de Construcción de Santo Domingo, con el proyecto Boyal y con el proyecto La Pradera. En Santo Domingo también con otro hicimos otro proyecto, con un promotor inmobiliario hace algún tiempo, se hizo un proyecto que se llama Tierra Amiga. Y bueno, ese proyecto tuvo algunos problemas, pero ahora estamos haciendo Boyal y La Pradera, que es con la alcaldía de Santo Domingo. Trabajé también en el Banco de Desarrollo del Ecuador en el programa de equipamiento urbano. Eh, Equipamiento urbano son todo lo que es equipamiento, todo lo que no es vivienda, digamos, o todo lo que necesita la vivienda como para funcionar, por ejemplo, mercados, plazas, hospitales, etcétera. O sea, todos los elementos adicionales a la vivienda. También trabajé en el programa de ciudades intermedias sostenibles. El programa de ciudades intermedias sostenibles engloba a ciudades o engloba o se enfoca, perdón, en el desarrollo de ciudades de entre 500,000 y 1 millón de habitantes que tenemos aquí actualmente en el Ecuador, tenemos por ahí unos 4 o 5. Y también en el programa de financiamiento a gobiernos autónomos descentralizados, FINGAT. Bueno, y como les digo, actualmente eh, asesoro para el desarrollo de este tipo de proyectos. Este proyecto es en Quito, por ejemplo, este se llama Altos del Valle, son varias viviendas de la misma tipología. Este es en Puerto Viejo, se llama Bicentenario, ¿sí? Adicionalmente, estoy construyendo un edificio, como les comentaba. Es una edificación de más o menos unos 3.600 metros cuadrados, de 23 departamentos y dos locales comerciales. 23 departamentos de uno, dos y tres dormitorios, dos locales comerciales de más o menos unos 80 metros cuadrados y 23 parqueaderos. Sí. Este es el proyecto que les digo, si es que vienen, si desean, vamos para que conozcan, vean muchas cosas. Recién, la semana pasada, fundimos la losa de terraza. Por ejemplo, para fundir esta losa aquí también hay muchas cosas. eh, yo también voy aprendiendo, voy conociendo. Por ejemplo, esta losa la fundimos con microfibras no es de polipropileno para evitar el fisuramiento, ¿no? Del hormigón. Y quedó súper bien, se hizo durísimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven las instalaciones eléctricas, aquí ven las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, ¿no? Es interesantísimo este proyecto. Si desean, es en estructura metálica, por ejemplo, o sea, ya el hormigón armado que todo mundo hace ya se está quedando un poco de lado porque la estructura metálica le está desplazando. Pero bueno, si desean y vienen, podemos ir a conocerlo, les puedo explicar algunas cosas ahí dentro del proyecto. Y bueno, como les decía, y finalmente estoy haciendo un doctorado en arquitectura y urbanismo en Argentina a través de la UAI, de la UFRO y de la UCU, de la Universidad Abierta Interamericana, de la Universidad de Flores y de la Universidad de Concepción del Uruguay. De hecho, hace 15 días ya tuve la primera publicación dentro del anuario de mi tesis. Estoy haciendo como tesis de investigación ciudad y pandemias. El caso Quito, o sea, esta es un estudio en base a cómo las pandemias han modificado la planificación urbana. Ejemplo, bueno, primero que el COVID no fue la única pandemia que ha ocurrido históricamente. Han venido varias pandemias antes que el COVID, de pestes bubónicas, cóleras, bueno, un montón de pandemias.
Pero estas pandemias o mi caso, perdón, mi investigación o mi hipótesis es ver cómo estas pandemias modificaron la planificación urbana. Por ejemplo, en el COVID, y de hecho lo estoy también aplicando en este edificio. Con el COVID ahora actualmente en Quito hay mucha demanda del uso de balcones, por ejemplo. Todo el mundo ya como que se quedó asustado y lo que ahora busca en una vivienda es que la misma tenga, al menos tenga un balcón. Entonces, por ejemplo, eso es como, como el COVID, como una pandemia modificó la arquitectura, modificó la forma de arquitectura de varias ciudades. Por ejemplo, en cambio, en la parte urbana, aquí en Quito se empezaron a hacer bastantes ciclovías, porque se habla o se entiende que hay factores, por ejemplo, de transmisibilidad en lugares como los buses, por ejemplo, factores por la poca aireación, por el contacto cercano con los usuarios. Entonces, mucha gente empezó a utilizar mucho más la bicicleta y se empezó a generar más ciclovías, por ejemplo, aquí en Quito. Pero bueno, es una tesis que le estoy desarrollando y bueno, espero acabarla no en más de 2 años porque bueno, las tesis de doctorado son bastante largas y tienen que tener un componente bastante teórico, ¿no? Y bueno, la otra de mis actividades actuales es ser profesor de ustedes. Como les decía, creo que es una de o la actividad que más me apasiona, que más me gusta. Para la docencia hay que tener bastante vocación y creo que la tengo, ¿no? Eh, espero que también les atraiga mis clases y puedan, o en base a ellas, puedan seguir investigando, ¿sí? Espero también que algún momento esto de la investigación es algo bastante interesante. Algún día pueda dirigir alguna de sus tesis o darles tal vez alguna cuestión más enfocada, por ejemplo, al urbanismo y la construcción, que son también mis fuertes, ¿no? Bueno, bueno, esto de y ahora ustedes, creo que mejor lo hacemos el sábado para irles conociendo a las personas que no les conozco y recordarles a las que ya les conozco. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito más, actualmente vamos a hablar un poquito más sobre el sílabus, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general de esta asignatura? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles van a ser los contenidos? ¿Cuántos van a ser las horas? Eh, y esas cosas, ¿sí? Igual, chicos, si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, me cortan y con mucho gusto la absorbemos, ¿sí? Bueno, entonces el objetivo general de la asignatura es analizar los elementos y las características fundamentales que constituyen la arquitectura, considerando las condiciones sociales, culturales, físicas y tecnológicas, y la labor intelectual teórica del arquitecto con su obra por medio de la comprensión panorámica del proceso histórico arquitectónico desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX. Para que ustedes entiendan más o menos, finales del siglo XIX es el inicio de la modernidad o el inicio de la arquitectura moderna. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Le Corbusier. Ahí está más o menos enfocado los finales del siglo XIX. ¿Sí? Reconociendo en las edificaciones representativas sus principales aspectos espaciales, así como su relación con el contexto social, sociocultural, geográfico y técnico. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, vamos a hacer un recuento histórico y teórico eh, desde el Renacimiento, desde inicios del Renacimiento hasta inicios de la modernidad. Bueno, ahí ya les voy a comentar alguna cuestión que se habla a partir del Renacimiento se habla de la época moderna. Y bueno, entonces vamos a hablar, en contexto vamos a hablar sobre la época moderna, ¿ya? Y del quehacer de la arquitectura, ¿no? Como una labor tecnológica, intelectual, como una labor social, como una labor física, como una labor cultural, ¿sí? Para esto vamos a tener 120 horas en total.
120 horas dentro de, disculpe, vamos a tener 120 horas, de las cuales 48 tienen un componente de docencia, repartidas entre virtuales y presenciales. 24 tienen un componente de prácticas o de horas prácticas y 48 de aprendizaje autónomo. Sí. El resultado de aprendizaje de la asignatura es el núcleo básico de teoría, historia y urbanismo. Argumenta las respuestas a las necesidades y problemas de la arquitectura y del urbanismo de manera analítica y crítica en un contexto intelectual global y local, valorando el patrimonio, asumiendo una postura disciplinar, teórica, conceptual, investigativa, expresada apropiadamente y de manera coherente y pertinente al tiempo y al espacio. Palabras más, palabras menos. Vamos a hablar o vamos a entender o como resultado de este aprendizaje, vamos a tener que entender eh, como núcleo básico todo lo que engloba la época moderna, desde el Renacimiento hasta la modernidad. Sí. Bueno, como contenido de la materia, vamos a tener tres bloques. Como les decía, la concepción de la composición en el bloque uno, ¿no? La concepción de la concepción y composición del espacio arquitectónico desde la visión renacentista. Aquí vamos a ver un poco sobre arquitectura, perdón, vamos a ver un poco sobre cómo se ejercía la arquitectura dentro del Renacimiento. Es decir, el Renacimiento, como les decía, el Renacimiento es un corte histórico que se da por la época del Renacimiento entre la época antigua y la época moderna. Bueno, actualmente estamos en la época contemporánea, ¿sí? Entonces, la época antigua, aquí viene el barroco, bueno, no el barroco, perdón, el gótico y toda la arquitectura anterior a esta. Aquí empieza a hablarse del Renacimiento. Y no sé si ustedes recuerdan que lo que yo les decía el anterior semestre, antes del Renacimiento todo era teocentrismo, o sea, todo enfocado en Dios, todo enfocado, o sea, había un sismo, es porque Dios nos está castigando. Había, no sé, le dio un infarto a uno de mis familiares, es porque hizo mal y Dios le está castigando. O sea, igual en cuanto a la pintura, en cuanto a la escultura, a la arquitectura, a la ciencia, todo era muy centrado en Dios. Por ejemplo, en la pintura, aquí es donde se pintan los cuadros de Dios, los cuadros, eh, por ejemplo, los cuadros góticos, ¿no? Donde está Dios, los ángeles, la Virgen. En cuanto a la arquitectura, por ejemplo, hay una arquitectura muy, muy rica y muy extensa que es del gótico, donde se trataba de hacer las torres más altas para estar más cerca de Dios, ¿no? Donde se trataba de hacer las torres más altas para estar cerca de Dios. En cuanto a la escultura, igual se esculpieron muchas formas en base a Dios. Eh, Igual a la literatura, bueno, a todos los movimientos artísticos y culturales eran súper teocéntricos. Con el Renacimiento nace el antropocentrismo o el centro o la persona como centro de todo. Sí, aquí es cuando empiezan ya a cambiar la connotación, se empieza a hacer el David de Miguel Ángel, la Mona Lisa de Da Vinci, se empieza a hacer algunas otras expresiones. Claro que no se deja de lado el teocentrismo, el mismo Da Vinci hizo la Última Cena, por ejemplo, o el mismo Miguel Ángel hizo la Piedad, donde le tiene la Virgen María bajado a Jesucristo de la cruz. Pero aquí, con el teocentrismo, empiezan a hacer la ciencia, empiezan a hacer el porqué de las cosas, empiezan a preguntarse y ya no
a culpar a Dios sobre todas las cosas malas que sucedían o todas las cosas buenas, sino empieza a haber investigación, empiezan a preguntarse, o sea, si es que hay una pandemia, por qué se dio esta pandemia? Sí. Y bueno, y también esto les cuento como anécdota, ¿no? El Renacimiento también nace gracias a una pandemia, la peste bubónica, que se dio en el Gótico. Y ya vamos a ver un poco más adelante. En esta clase vamos a hablar un poquito someramente sobre eso. Pero, porque claro, en el Renacimiento también empieza a verse la antropometría, es la relación de las medidas del cuerpo humano con el espacio, con el espacio. Entonces, antes del Renacimiento, pucha, los cuartos hacían de 4 o 6 metros de alto, con unas paredes gruesísimas y con una ventanita chiquitita. Entonces, ya no tenía mucha lógica, ¿no? Y entonces, claro, ahí las pestes, por ejemplo, la peste bubónica, que era gracias a las ratas, entonces eran caldos de cultivo toditas las edificaciones, ¿no? Entonces, gracias al Renacimiento se empezó a pensar más en en el antropocentrismo, dijeron, no, ¿para qué vamos a hacer tan altas los dormitorios si son lugares, se hacen en lugares fríos, oscuros? Y claro, démosle mayor ventilación a los elementos, o sea, y empieza a cambiar las cosas, ¿no? Gracias también a las pandemias que se dieron. Y bueno, como bloque 2 vamos a ver la nueva experiencia y la percepción espacial de la arquitectura. Y como bloque 3 vamos a ver la modernidad, la razón y el dogma. Eh, Esto es la tercera parte, es súper interesante. Perdón. Tercera parte, disculpen. La tercera parte es súper interesante porque empieza a ver ya, aquí empieza, aquí es el periodo de el teocentrismo, donde se empiezan a preguntar las personas las cosas. Eh, es, empieza a ver, se me fue el nombre, empiezan a cuestionarse, ¿sí? O sea, hay un cambio, ¿no? Aquí, y empieza a investigarse las cosas. Pero aquí se da otro corte histórico que le llaman la iluminación. O sea, cuando la gente ya empieza a existir la investigación científica. Se me fue el nombre de esto. Pero bueno, más adelante, si es que recuerdo, lo regresamos. Sí. Y bueno, y como les decía, en el bloque uno vamos a empezar a ver cosas como eh, de la edad, perdón, del renacentismo. Vamos a empezar a ver primero cómo nace el renacentismo, ¿no? Cómo se clasifica el renacentismo, porque hay varios tipos de renacentismo, el italiano, el español, el inglés, el alemán. El que vino acá también fue un renacentismo un poco más castizo, un poco más mestizo. También empezaba a ver dentro de la arquitectura y también hay como un corte histórico, ¿no? O sea, antes del renacentismo el arquitecto era un arquitecto no muy planificador, digamos, era el maestro de obra. Posterior al renacentismo, el arquitecto ya empieza a tener otras herramientas para el diseño, por ejemplo, la percepción, la antropometría, la proxemia, empieza a tener otros elementos, ¿no? Empieza a tener otro elemento de pensamiento, se empieza a hablar sobre la ciudad, porque antes de eso lo que había se llamaban villas, sí, y empieza a haber otros elementos, ¿sí? Bueno, ya, el bloque uno, bueno, el bloque uno, toda la materia se divide en tres bloques, pero el bloque uno se subdivide igual en tres subbloques, que es el inicio de la Edad Moderna, a lo que les decía, cronológicamente, la Edad Moderna empieza con el Renacimiento,
¿sí? Y, y empieza a ver las ideas neoplatónicas. No sé si ustedes recuerdan a Platón, al que caminaba y pensaba, de los peripatéticos. Él es el que empezaba a conversar perdón, a caminar y conversaba y discutía con sus discípulos y empezaban a filosofar y a cambiar muchas cosas. Ideas platónicas, por ejemplo, es la polis, la ciudad, o la ciudadanía también. Igual la política, vienen de ideas platónicas, pero con el Renacimiento se vuelven a coger esas ideas y se convierten en ideas neoplatónicas. El arquitecto como autor, protagonismo en el Renacimiento, o sea, el arquitecto, lo que les decía, empieza a cambiarse la connotación del arquitecto, ya deja ser más un arquitecto de obras y empieza a ser un arquitecto planificador. Igual los tratados de arquitectura de Alberti, de Serlio, de Vignola, de Palladio, sí. En el Renacimiento se utilizó la percepción del espacio, la percepción como representación, la forma, la escala, la proporción. Lo que les acabo de decir, esto lo podemos transformar en antropometría, la forma, la escala y la proporción de las cosas. La antropometría, es decir, la relación del cuerpo con el lugar en cuanto a medidas, y la proxemia, ¿no? Es la relación o una relación posiblemente hasta sentimental de la persona con el lugar. O sea, cada uno quiere lo que tiene, o sea, se me fue el nombre, y el sentirse parte de un lugar. Y bueno, el bloque 2 es arquitectura del Renacimiento, historia, significado, pensamiento, arquitectura y ciudad. Aquí es donde ya empiezan a hacer la ciudad como tal. Antes de eso teníamos las villas, ¿sí? O era el castillo y alrededor eran las casas. La unión de casas se les llamaba villas. Aquí empiezan a ser ya una ciudad un poco más configurada, más estudiada, más planificada. En el bloque 3 vamos a ver el manierismo, las interpretaciones y variaciones, el lugar y, y las villas paladianas de Palladio. ¿Sí? Bueno, el bloque 2. El bloque 2 es la nueva experiencia y percepción espacial de la arquitectura. Aquí vamos a ver la arquitectura, el barroco, la historia, significado y pensamiento de la arquitectura y ciudad. La contrarreforma fueron movimientos, bueno, la contrarreforma fue más un movimiento eh, eclesiástico, le podría decir, pero que tuvo una connotación importante dentro de la arquitectura, ¿no? Bueno, la percepción en arquitectura, lo teatral, la distorsión de la percepción, eh, em, cómo esto dentro de la arquitectura, nosotros vamos generando cuestiones bastante sensoriales, ¿no? La percepción de la arquitectura tiene una connotación muy fuerte dentro de nuestro pensamiento o de nuestras abstracciones. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, ahora que pasamos una pandemia, no es lo mismo eh, haber tenido una cuarentena, por ejemplo, en una vivienda pequeña de 3x3 o que a lo mucho posiblemente entraba una cama una mesita o un pequeño televisor a tener una vivienda grande con piscina, o sea, donde posiblemente la pandemia ni se sentía, ¿no? Entonces, esto es la percepción de la arquitectura, lo que nos genera todo esto de la percepción de la arquitectura. Eh, y esto nos muestra Piranesi y la percepción del espacio polifocal, ¿no? Es cómo nosotros percibimos a los elementos. Y claro, y las percepciones son diferentes, ¿no? Cambian de persona a persona, o sea, como yo lo veo, posiblemente cualquiera de ustedes lo ve diferente. Y bueno, y dentro del subbloque 2, la fluidez del espacio arquitectónico y las diferentes atmósferas
en el espacio arquitectónico. ¿Sí? En el bloque 3 tenemos, está subdividido en tres subbloques. Y lo que les decía, aquí vamos a ver el método academicista del siglo XVIII, la Revolución Francesa, el academicismo y la ilustración. La Revolución Francesa, no sé si es que ustedes lo han escuchado, la Revolución Francesa seguramente les dieron en el colegio, pero la Revolución Francesa es una revolución que llevó o llegó a la finalidad de la monarquía y se empieza a constituir un Estado, a Francia, ¿sí? Pero todo esto tuvo un impacto súper importante dentro de la historia. Aquí empieza a hablarse sobre la ilustración, empieza a cambiar las cosas también. O sea, llegamos a un punto, es como subir una escalera, ¿no? Llegamos a un piso y ya tenemos que cambiar al siguiente piso, ¿no? Y eso fue la ilustración, o sea, pasamos de un antropocentrismo a una ilustración. Y cambió mucho la Revolución Francesa, lo vamos a ver dentro de, por ejemplo, de la planificación urbana, cambió un montón la Revolución Francesa, las cosas. Les adelanto, les hago un spoiler. Antes, por ejemplo, las ciudades se planificaban con calles estrechas, donde pase la carreta. Ustedes han escuchado que decían aguas, o cuando ustedes, no sé, se fugan de la clase, gritan aguas, ahí viene el profesor, no sé. Esto del aguas es porque antes, las ciudades de antes no tenían, por ejemplo, sistema de alcantarizado, de conexión sanitaria, donde ustedes hacían sus necesidades y gritaban aguas para botar hacia la calle, ¿no? Y, y bueno, gracias a la Revolución Francesa cambiaron un montón de cosas dentro del quehacer también arquitectónico. Vamos a ver el pensamiento de la razón, el pensamiento cartesiano, el lenguaje tipo como método académico, repaso sobre tipo y arquetipo. Ya esto es un poco más sobre investigación. Vamos a tener un pequeño abordaje de investigación. El pensamiento y arquitectura de Bourdieu, de Durand, de Ledoux, el pensamiento de Kant. Kant es un reformista. Lo bello y lo sublime en la arquitectura de Ruskin y perdón, lo bello y lo sublime de la arquitectura y las siete lámparas de Ruskin, las siete lámparas de la arquitectura de Ruskin. Arquitectura historicista, historia y significado de pensamiento de elementos y configuraciones de edilicias, ejemplos de arquitectura neoclásica en el Ecuador. Este día yo ya quiero que llegue como para poderle mostrar arquitectura neoclásica, o sea, ¿se acuerdan de la arquitectura clásica? Vino la arquitectura neoclásica como una remembranza hacia esta arquitectura. Y la revolución industrial, esta revolución que se dio en Inglaterra, también cómo modificó la forma de hacer arquitectura. Por ejemplo, gracias a la revolución industrial y esta producción en serie, nosotros tenemos ahora este tipo de elementos, lo que les mostraba hace un momento. Hacemos una vivienda y la empezamos a replicar, producción en serie. ¿Por qué se hace esto? Porque esta ventana es igual a esta, y a esta, y a esta, y a esta, y a esta. Y no es lo mismo comprar 10 ventanas de diferentes 10 medidas que 10 ventanas todas de la misma medida. Baja mucho en costos, ¿no? Y así se lo hace para puertas, así se lo hace para todo. Entonces, la revolución industrial también cambió mucho las cosas, o sea, desde la misma concepción arquitectónica hasta también una cuestión cultural, ¿no? Se trataba, por ejemplo, de las villas obreras o de la ciudad obrera, que esté cerca de los usos de suelo industriales.
Por ejemplo, no sé, los que conocen Quito, no es lo mismo estar en el sur que estar en el norte de Quito, ¿no? Por ejemplo, o sea, se pensó a través o gracias a esta revolución industrial empezó a existir lo que le llamamos los usos de suelo. Entonces, si es que aquí yo tengo un uso de suelo industrial, donde se produce acero, donde se produce cemento, donde se producen plásticos, acá voy a tener viviendas productivas o viviendas donde la gente que trabaja aquí viva acá, ¿no? Entonces también hubo un cambio aquí en cuanto a la forma o al urbanismo gracias a la revolución industrial. La revolución industrial también nos trajo nuevos materiales, por ejemplo, el acero, el hormigón, el aluminio, nuevos materiales y nuevas tecnologías. Aquí tenemos, por ejemplo, los palacios de cristal de Paxton, de la Brouste y de Schinkel. Eh, bueno, como les decía, el hormigón de Genevik, de Maljurt y de Perret. Bueno, eso es el contenido de la materia. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evaluación de la materia. La materia va a estar dividida en tres parciales. Un último parcial, que es el examen final o el trabajo final. El primer parcial voy a pedirles que me ayuden vamos a hacer un pequeño cuestionario. Vamos también a hacer un pequeño trabajo de investigación. Entiendo que todavía no tienen las bases como para hacer una investigación profunda, pero vamos a tener un pequeño abordaje a este trabajo de investigación. Y sobre este trabajo de investigación, les voy a pedir que hagamos una exposición. ¿Cuál es la finalidad de la exposición? Es que también ya empecemos a debatir ideas, a conversar sobre varios elementos, a perder un poco también el miedo escénico, ¿sí? Igual, perdón, el examen va a tener, no, yo no les llamaría examen, ¿no? Les llaman examen en la universidad, perdón. Yo les llamaría una pruebita, no, un cuestionario. Pero bueno, esto va a tener 20 puntos, el trabajo escrito de investigación 20 puntos y la exposición en clase 10 puntos, para un total de 50 puntos para el primer parcial. Igual, el segundo parcial, entiendo que el primer parcial se dará más o menos en la semana del 5. El segundo parcial se dará en la semana del 10. Igual vas a tener un pequeño cuestionario, el trabajo de investigación y la exposición en clase. Sí, igual que el anterior. Aquí como no sé cuántos sean todavía, no sé, yo veo algunos que están conectados, no sé si son, pero me parece que son bastantes. Aquí posiblemente lo que hagamos es unificar, ¿no? Para la exposición, o sea, si dividimos en temas, posiblemente por afinidad, integremos los temas y hacemos la exposición para hacerlo más rápido, ¿no? Y bueno, y el tercer parcial exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, empezando un poco haciendo una pequeña introducción al barroco, perdón, al barroco, al Renacimiento. No sé si ustedes se acuerdan de las tortugas ninjas, seguro ustedes las vieron en películas. Bueno, yo cuando era niño las veía en dibujos animados y en historietas. Las tortugas ninjas se inspiran, o los nombres de las tortugas ninjas se inspiran en los cuatro grandes artistas del Renacimiento. El primero es Leonardo da Vinci, el segundo es Miguel Ángel o Michelangelo, el tercero es Rafael eh, o Rafael Sanzio, y el último, cuarto y último es Donatello. Leonardo da Vinci fue el más grande exponente del Renacimiento. Da Vinci es conocido o es muy conocido por sus pinturas, pero él, bueno, él fue, básicamente, él fue un todólogo, uno de esos genios que ya no hay, creo, no sé si todavía nacerán, pero Da Vinci era un todólogo, o sea, él entró o él hizo escultura, hizo arquitectura, hizo pintura. Él es el padre de se me fue el nombre,
el padre de la, se me fue el nombre, de la, no es de la cirugía, de la anatomía. Él pintaba o retrataba, por ejemplo, encontraba animales muertos, les quitaba, les pelaba, les disecaba y empezaba a pintar. Entonces, él, gracias a Da Vinci, se entendieron muchas cosas anatómicas, por ejemplo, los músculos, los huesos. O sea, él también trabajó para la anatomía, él trabajó también para la ingeniería, sobre todo la ingeniería militar. Gracias a Da Vinci tenemos el helicóptero, por ejemplo. Él trabajó también mucho sobre dinámica de fluidos, eh, sobre tubos. Bueno, él hizo un montón de cosas. Él es el todólogo del Renacimiento, como lo ponen aquí, ¿no? El todólogo del Renacimiento y un procrastinador profesional. No sé si entienden qué significa la palabra procrastinador. El procrastinador es la persona que se entretiene mucho en varias cosas, en buena lid, ¿no? Entonces salta de una cosa a otra sin haber acabado la anterior, de una cosa a otra sin haber acabado la anterior. Entonces eso era Da Vinci, o sea, él entró en todo, hizo de todo dentro del Renacimiento. Muchos autores dicen que odiaba, o bueno, entre ellos dos se odiaban, ¿no? Entre Miguel Ángel y Da Vinci se odiaban. No sabemos si o existía alguna rivalidad al menos, ¿no? Aunque cuando Miguel Ángel era medio joven, ya Da Vinci ya era bastante adulto, ¿no? Y bueno, Da Vinci actualmente es famoso por la Mona Lisa y la, y la pintura de la Última Cena, ¿no? Ah, y el hombre de Vitruvio. No sé si ustedes se acuerdan de esa persona. Por eso es interesante la antropometría aquí, de la persona que está, de un hombre que está así con los brazos extendidos y con los brazos extendidos así. Ese es el hombre de Vitruvio. Y bueno, Miguel Ángel fue uno de los, también de, bueno, él era como lo dice aquí, ¿no? Un artista millonario. Se habla que Miguel Ángel, si es que lo traeríamos todo su dinero a valor presente, él fuera multimillonario. Aquí les cuento otra cuestión. El renacentismo se da gracias, en el renacentismo también nace los banqueros. Había una familia que eran los Medici. Los Medici financiaron a todos estos artistas. Los Medici financiaban a Da Vinci, financiaban a Michelangelo, bueno, financiaban a todos los artistas y gracias a ese financiamiento, a ese dinero de los Medici, se produjo todo esto, o pudo haber toda esta producción, ¿no? Bueno, pero uno de los más ricos, digamos, o de los más beneficiados del Renacimiento era Miguel Ángel. Fue un genio joven, odiaba a Leonardo da Vinci. Y bueno, su más grande escultura, o es famoso, su escultura, el David, el- un hombre desnudo, ¿no? Hecho en mármol. Y también el techo de la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina es donde vive el Papa, ¿no? Bueno, Rafael era un pintor, le decían el niño maravilla del Renacimiento, también un niño joven, genio joven, popular y carismático. Eh, el cambio, él era hincha o fanboy, como le ponen aquí, o dicen, o seguía mucho lo que hacía Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Y bueno, es famoso por la escuela de Atenas, ¿no? Otro de los grandes, o de los cuatro grandes maestros, o de los más importantes maestros, es Donatello. Él es el padre, o uno de los padres fundadores del Renacimiento. Él era escultor, maestro del cincel, rebelde con causa y con talento. Uno de los padres, como les decía, del Renacimiento, y famoso por su David.
de bronce. Fue el primer desnudo masculino desde la antigüedad o desde la época antigua. ¿Se acuerdan lo que hablábamos desde la época antigua, el Renacimiento, época moderna, época antigua? Entonces, desde la época antigua no se hacían desnudos, porque acuérdense que aquí era todo teocentrismo, el desnudo estaba prohibido, ¿sí? Y bueno, una de las reflexiones de Geoffrey Scott fue bueno, dentro de todas las cosas que él fue un historiador, bueno, fue poeta, historiador, arquitecto, dentro de todas las cosas, él fue un historiador, fue un erudito de la historia. Y él dice que ya hemos visto que el estilo Renacimiento es una arquitectura de gusto que no busca ninguna lógica, consistencia y justificación, aparte de proporcionar placer. Lo que les decía, o sea, o lo que dice Geoffrey Scott es muy cierto, ¿no? O sea, cuando nace el Renacimiento o previo al Renacimiento, todo era teocentrismo, todo se hacía en base a Dios. Cuando se cambia esa connotación a un antropocentrismo, se empieza a generar placer en los elementos, ¿no? Y además, el Renacimiento, desde sus elementos, desde sus columnas, desde sus atrios, desde sus frontones, desde sus frisos, desde sus escaleras, todos estos elementos, si es que los aislamos, es decir, esta columna dentro de una arquitectura renacentista, la aislamos, de por sí este elemento es una obra de arte. O sea, no se diga los otros elementos, pero una columna es una obra de arte en el Renacimiento. Un friso, un frontón, son obras de arte, ¿sí? Entonces, Geoffrey Scott llega a esa conclusión, o sea, la única lógica, consistencia y justificación del Renacimiento fue proporcionar placer, ¿sí? Bueno, y bueno, ya para ir cerrando este primer abordaje de clase, les he traído aquí alguna bibliografía. Yo voy a colgar la presentación en el Portas para que ustedes también la puedan descargar, la puedan revisar, la puedan ver. Igual la grabación de la clase va a estar en el Portas. Y chicos, lo que necesiten, estoy a las órdenes. Nos vemos el sábado. Para quienes son nuevos, no tienen mi número, ese es mi número, mis contactos, es mi nombre. Y estoy aquí justo para satisfacer sus necesidades académicas, ¿sí? Lo que requieran, estoy a las órdenes y espero nos podamos ver el sábado. ¿Sí? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Tengo dos. El método científico, exactamente. Se cambió. eh, la ilustración cambia hacia el método científico. Ajá. Sebastián nos pone eso. Ah, y gracias, arquitecto Dome, ¿no? A ti, Dome, por la ayuda en el anterior semestre y lo hago público, ¿no? O sea, muchas gracias, creo que el anterior semestre fue algo bueno, gracias también a ti, ¿no? Eh, y espero este semestre también me puedas ayudar. Eso, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, alguna anécdota, algún chiste, alguna cosa que quiera compartir con los demás. Bueno, bueno, entonces sin nada más que eso, les agradezco, chicos. El día sábado nos vemos. Espero verles a todos y muchas gracias nuevamente por la confianza. Sí, tengan una linda tarde. Ok, Listo, gracias, Arqui. excelente noche. Igualmente. Nos Hasta vemos. luego.